Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Es martes 21 ya de octubre y bueno, el día viene. Bueno, mirando al cielo, aviso amarillo en todo el Cantábrico y lluvia que se puede extender por Castilla y León. Temperaturas a la baja, el otoño ya está aquí y el cambio de hora llama a nuestras puertas este fin de semana, del sábado al domingo, una horita menos. Bueno, el día viene, el martes viene muy cargadito. En clave doméstica, enésima marcha atrás del gobierno, ahora con los autónomos. Bocanada de aire fresco para los autónomos. Se detiene de momento la subida de cuotas a los autónomos, al menos a los que menos ingresos registran. Hoy hablaremos con Lorenzo Amor a las 8:15 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. En clave internacional, bueno, lo que nos mantiene en vilo es el plan de paz para Gaza, que parece cada vez más frágil. Jamás ha entregado un último cuerpo, pero faltan aún 15 por entregar. Horas de tensión máxima en la zona. Trump insiste en que si Hamás no cumple el acuerdo de tregua, será erradicado. El presidente de Estados Unidos está mirando a Gaza y está mirando también a China. ¿Por qué? Ha confirmado su viaje al gigante asiático a principios de 2026 y ha destacado la buena relación comercial que existe entre Washington y Pekín. Me han invitado a ir a China y lo haré a principios del año que viene, más o menos, pero creo que tenemos una muy buena relación con China. Antes de ese viaje a China, el presidente estadounidense se va a ver con Xi Jinping a finales de este mes. Será entonces cuando las dos economías más grandes del mundo visiten Corea del Sur para una cumbre Asia-Pacífico. En medio de esta disputa comercial con China, Trump ha cerrado un acuerdo con Australia sobre minerales críticos y tierras raras para reducir su dependencia de Pekín. El texto recoge que ambos países adoptarán medidas para proporcionar al menos $1.000 millones a proyectos en ambos países en un plazo de 6 meses. Estamos hablando de minerales críticos y tierras raras y vamos a firmar un acuerdo que se ha negociado durante un periodo de 4 o 5 meses y ha sido un momento tan oportuno que lo hemos conseguido justo a tiempo para la visita. Colaboramos mucho en materia de tierras raras, minerales críticos y muchas otras cosas y hemos tenido una relación muy buena. Llevamos bastante tiempo trabajando en ello. Precisamente hoy el comisario europeo de Comercio, Marcos Šefčovič, se reúne con el ministro de Comercio chino para abordar los controles impuestos por Pekín a la exportación de chips hacia la Unión Europea y las restricciones a las exportaciones de tierras raras. Los mercados en tono positivo en un escenario donde se relajan las tensiones entre Estados Unidos y China y donde los operadores se mantienen a la espera de una gran cantidad de resultados empresariales y también hay expectativas de recortes de tipos de interés. Todo en una mañana donde el Nikkei marca máximos ya con nueva primera ministra. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Susana. Tenemos al índice Nikkei, al principal indicador de Tokio, ahora mismo en los 49.599 puntos, con subidas del 0,84% y en lo que supone marcar un nuevo máximo histórico en el índice Nippon, bajo ese paraguas del nombramiento de esa primera ministra, Sanae Takaichi, que se espera que sea quien apruebe estímulos para el mercado y es algo que aplauden unos inversores que ya venían con tono positivo mientras se perfilaba su figura y siguiendo también la estela de lo que ha pasado en un mercado americano donde se han registrado alzas de nuevo de la mano de la tecnología mientras se prepara el mercado para una cascada de resultados empresariales, datos de inflación y esas expectativas claras de recortes de tipos para la semana próxima. Todo bajo el paraguas de unas menores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la expectativa
de ese acuerdo que anima a los inversores también en Asia. Como decíamos, el índice Nikkei es el que se convierte en el protagonista esta mañana, donde estamos viendo esas subidas para el índice bursátil y donde en el mercado de divisas el yen hemos visto cómo se ha mantenido ante la votación parlamentaria para elegir a la que se ha convertido en la primera ministra mujer de Japón, y donde hemos visto marcar al índice yen esos 150,61 por dólar, tras haber caído ligeramente en la sesión anterior. Todo esto mientras vemos como ese dólar yen está avanzando en la divisa del billete verde y en el índice dólar 98,73 es lo que hemos visto, el contraste con las principales divisas. Todo tras una jornada en Wall Street donde veíamos a Apple marcar nuevos máximos, tras haber visto cómo se mejoraba su recomendación por parte de Loop Capital, y todo mientras la tecnología ha vuelto a elevarse como el gran punto de atención. Viendo ahora lo que está haciendo el mercado, vemos precisamente cómo los futuros americanos se preparan ahora para una sesión con subidas el mismo tono que ha mantenido durante la sesión asiática, y donde la mirada está puesta en un oro que ayer veíamos cómo subía un 3%, alcanzando un nuevo máximo por encima de los $4.381, y a esta hora, tras recoger beneficios, vemos a la onza en los $4.358. Por su parte, el petróleo pendiente de las negociaciones comerciales, vemos cómo retrocede el West Texas, $57,38, y el Brent en 60,85. En plano empresarial comienza el aluvión de resultados. En Estados Unidos el foco está puesto en las cuentas de Netflix, Coca-Cola y General Motors, mientras que en Europa las miradas están en L'Oréal. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Los analistas esperan ingresos de más de 11.000 millones de dólares para Netflix, lo que supondría un aumento del 17%. Además, también prevén que el beneficio neto aumente un 27% hasta los 3.000 millones. El servicio de streaming asegura la fortaleza de estos resultados en el aumento de los planes con publicidad y en el estreno de nuevas temporadas de series franquicia como Miércoles o Stranger Things. Sobre Coca-Cola, el mercado espera un beneficio por acción de $0,78, un centavo más que en el trimestre anterior, y unas ventas que superen los 12.000 millones de dólares. General Motors, por su parte, anuncia un dividendo trimestral de 15 centavos y volverá a poner el foco en los aranceles y en la competencia china. Aquí en Europa, muy atentos a las cuentas de Nagas, que abre la temporada de resultados en el IBEX 35. En Francia, la atención se dirige a la publicación de cuentas de L'Oréal, cuyas acciones subieron ayer más de un punto después de llegar a un acuerdo para hacerse con el negocio de belleza de Kering por 4.000 millones de euros, donde además creará una empresa conjunta con la compañía dirigida por Luca Di Meo. Son las 7:08 de la mañana, es martes y el día nos trae más noticias. Amazon Web Services confirma que sus operaciones vuelven a la normalidad. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. La mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo registraba una caída este lunes, afectando durante varias horas a páginas web y plataformas como Prime Video, Snapchat o Canva, compañías de inteligencia artificial, a los pagos con tarjeta y también a videojuegos como Roblox o Fortnite. Amazon ha confirmado esta madrugada que su división de nube, Amazon Web Services, ya ha restablecido el servicio tras largas interrupciones en su región de centros de datos del norte de Virginia, y que todos sus servicios han vuelto a operar con normalidad. El asesor económico de la Casa Blanca cree que el cierre del gobierno en Estados Unidos podría terminar esta semana. En una entrevista a la CNBC, Kevin Hassett se mostraba confiado en que ese cierre se pueda levantar en los próximos días, aunque advierte de que la administración Trump podría imponer medidas más fuertes para obligar a los demócratas a llegar a un acuerdo. Existe la posibilidad de que esta semana las cosas se resuelvan y muy rápidamente los demócratas moderados avancen y nos consigan un gobierno abierto, momento en el que podríamos negociar cualquier política que quieran negociar con el orden habitual. Creo en el cierre de Schumer seguramente terminará en algún momento de esta semana, pero puedes decirles que si no es así, podríamos tomar medidas más contundentes para sentarnos a la mesa. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibe hoy al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Que viaja para supervisar el acuerdo de alto al fuego impulsado por Estados Unidos, en vigor desde el pasado 10 de octubre y que está en riesgo tras los ataques de los últimos días y acusarse a ambas partes de no cumplir lo pactado.
Ayer vimos a Hamás violar descaradamente el acuerdo de alto el fuego. Para nuestro gran pesar, 2 combatientes cayeron durante el alto el fuego. El sargento primero Itai Yubetz, de bendita memoria, y el mayor Yanniv Kola, de bendita memoria. Hamás sintió de inmediato el peso de nuestro brazo. Lo atacamos con 153 toneladas de bombas. 153. Mientras Donald Trump celebra que por primera vez haya paz en Oriente Medio y vuelve a amenazar a Hamás con que serán erradicados si no cesa la violencia. Hemos llegado a un acuerdo con Hamás, se comportarán bien, serán amables y si no lo hacen iremos y los erradicaremos si es necesario. Serán erradicados si ellos lo saben. Rusia y Estados Unidos preparan la reunión entre Trump y Putin en Budapest. Los jefes de la diplomacia de ambos países, Sergei Lavrov y Marco Rubio, mantenían en las últimas horas una conversación telefónica que han calificado como constructiva sobre los preparativos de esa cumbre en la capital de Hungría entre los presidentes de ambos países, aunque han suspendido, eso sí, la reunión que tenían previsto mantener ellos a lo largo de esta semana. Mientras tanto, hoy el Parlamento Europeo va a debatir con la Comisión sobre el uso de los activos congelados de Rusia para reconstruir Ucrania. En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy entrará hoy en prisión, donde tendrá que cumplir una condena de 5 años impuesta por la financiación de su campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. Antes de ingresar en prisión, Sarkozy, que sigue defendiendo su inocencia, era recibido ayer en el Elíseo por el presidente francés Emmanuel Macron. Para empezar, ayer por la noche expresé mi apoyo y mi determinación. Tendré ocasión de volver sobre este tema cuando esté en territorio francés. En cuanto a Nicolás Sarkozy, siempre he sido muy claro en mis declaraciones públicas sobre la independencia del Poder Judicial en el papel que me corresponde, pero es normal que desde el punto de vista humano recibiera 20 de mis predecesores en este contexto. Y en España sigue la confrontación entre los autónomos y el Gobierno, a pesar de que el Ministerio de Seguridad Social ha rectificado su propuesta sobre las cuotas. El Ejecutivo propone ahora congelar en 2026 las cuotas de aquellos autónomos que ganan menos. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, celebra esta medida, pero critica que el Gobierno no mejore la protección social de este colectivo. Y ok a las tablas, pero mientras que no se corrijan los errores del año 2023, mientras no se equipare el derecho a la protección social, nosotros no vamos a llegar a un acuerdo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén cielos nubosos y lluvias más frecuentes en el norte y oeste, especialmente en Galicia, donde podrán ser persistentes y localmente fuertes, aunque también se esperan lluvias en el sistema central oriental y norte de la Ibérica. Sin embargo, en el sur y sureste las precipitaciones serán escasas o nulas. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, sobre todo en el Cantábrico, y bajarán un poco en la meseta sur. Las mínimas subirán en el este y sur mediterráneo y también en el noroeste. Bajarán en el resto. Los vientos serán moderados casi en su totalidad y con rachas fuertes en el norte de Galicia, oeste de Asturias, zonas montañosas del norte y este peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid.
Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. ¡Familia! Este Halloween Faunia celebra un evento único. Truco o Haribo en Faunia. Ven sábados y domingos durante el mes de octubre y consigue chuches Haribo gratis mientras aprendes sobre los animales más increíbles del planeta. Diversión y naturaleza en un solo lugar. Consulta condiciones y horarios en faunia.es. Faunia, muy cerca. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Miramos a los mercados. Lo primero, Asia, la fotografía, los índices. ¿Qué te cuentan, Eva? Bueno, pues mayoría de órdenes compradoras y, por supuesto, lo más importante a esta hora está en esos máximos históricos que toca el índice Nikkei en Tokio. Lo tenemos en 49.523 puntos. Ahora sí, con nuevo primer ministro, nueva primera ministra, la primera mujer, Sanae Takaichi, y en una jornada en la que vemos como además el optimismo se extiende en medio de las menores tensiones comerciales por los principales índices asiáticos. En China continental, Shanghái sube el 1,10%, el Hansen de Hong Kong el 1,5%, o vemos a la bolsa australiana con subidas del 0,70%. El Kospi surcoreano hoy, además al calor de lo que está siendo el movimiento del sector tecnológico, está subiendo con fuerza. El Kospi marca máximos 3.830 puntos e India hoy cerrado por festivo. Miramos ahora el mercado americano, futuros que vienen en verde pero muy planos, con subida del 0,04% para el S&P 500 y para el Dow Jones y del 0,03% para el Nasdaq 100. Muy bien, miramos ahora a los futuros en Europa para ver cómo vienen, y también muy interesante mirar siempre el VIX de volatilidad, que los últimos días había sufrido ligera tensión. Hoy ese VIX da marcha atrás. Vemos que está en 19,28 puntos. En Europa los futuros en verde, aunque con avances muy suaves. El DAX se trae arriba un 0,09% y el Eurostock 50 mejora un 0,11%. Y toca echar un vistazo a las criptomonedas, que también en la última semana han vivido pues jornadas de auténtica consolidación y así siguen. Marcha atrás. Bitcoin 107.763 dólares. Cae casi un 5% en la última semana y cae un 3% frente al día de ayer. Ethereum también en rojo. Pierde un 5% en las últimas 24 horas y está en 3.859 dólares. La verdad es que el batacazo ha sido muy importante en Ethereum en esta última semana. Con esta fotografía vamos a mirar ya al contenido, a lo importante. Bueno, nos contaba Seba que en Japón el índice Nikkei toca nuevo récord pendiente del cambio de gobierno. Sanae Takaichi es la nueva primera ministra y la bolsa la recibe con los brazos abiertos. Bueno, ya le estaba aplaudiendo, de hecho, porque es la que aboga por los estímulos fiscales y es precisamente esa política la que sustituye a Ishiba al frente del partido gobernante, es quien se alza con esa victoria y se convierte en la primera ministra de Japón número 104, con un mercado que aplaude una política fiscal expansiva. Ha conseguido la aprobación de la Cámara Baja y además ha dicho que seguirá con esa disposición de ser primera ministra, aunque no lo tuviera en la Cámara Alta. Todo esto en un escenario donde lo que hemos visto es en el repaso que le ha erigido como jefa del gobierno, con esos 237 votos en una primera ronda de votación que ha eliminado la segunda vuelta en la Cámara Baja.
Muy bien, miramos a las compañías de tierras raras australianas. Se están disparando tras el acuerdo firmado entre Sydney y Washington por valor de 8.500 millones de dólares. Y es un acuerdo que va a dar a Washington ese mayor acceso al suministro de minerales críticos de Australia y contrarrestará el dominio chino. El acuerdo lo han firmado el presidente Donald Trump y el primer ministro australiano Anthony Albanese e incluye financiación para múltiples proyectos destinados a impulsar el suministro de materiales claves utilizados en la fabricación de defensa o seguridad energética. Vemos subidas en el índice de Australia, pero también esa Lynas, que sube un 3,8%, y Yucca Research, más de un 6%, o Pilbara Minerals, también. VH+, que se ha disparado más de un 30%, son los nombres de las compañías de tierras raras. China sigue inmersa en el debate y desarrollo de su plan quinquenal. Y es así donde estamos viendo y tratando de ver los mensajes que llegan mientras el Partido Comunista continúa reunido en Pekín en una segunda sesión de las 4 plenarias que va a mantener el Comité Central para debatir las recomendaciones para el 15º plan quinquenal que mira ya 2030, fijará prioridades económicas y sociales del país para los próximos 5 años. Según ha informado la televisión estatal, el secretario general del partido y presidente chino, Xi Jinping, ha presentado el informe de trabajo en nombre del Buró Político del Comité Central y ha ofrecido una explicación sobre el borrador de las recomendaciones del Comité Central. Más cosas. Seguimos en el mercado australiano porque la producción de mineral de hierro de BHP cae un 2% en el primer trimestre y lo hace por actividades de mantenimiento. Sí, la mayor minera del mundo ha registrado una caída del 2% en su producción de mineral de hierro durante el primer trimestre fiscal, ya que las actividades de mantenimiento en minas y puertos han reducido la producción más de lo que estaba previsto. BHP ha dicho que la producción de mineral de hierro en Australia Occidental ha sido de 70,2 millones de toneladas métricas, por debajo de lo que sucedió el año pasado. Vamos a Seúl, nuevos máximos para el Kospi, que suma ya el 6º récord consecutivo. Más de un 2% es lo que ha llegado a notarse esta mañana el Kospi surcoreano. Ahora lo tenemos algo más relajado, pero todo en medio de ese repunte que se iniciaba cuando el jefe del Tesoro de Estados Unidos hace unos días decía que era inminente el cierre del acuerdo comercial. Entre los protagonistas que están escribiendo las alzas esta mañana nos hace mirar al mercado automovilístico. Vemos a Hyundai subiendo un 6,5%, a Kia con un 4,28% de subida, mientras que Samsung Electronics también sube el 1,73%. Y 2 cositas más para completar esta crónica por Asia. Uno en Hong Kong, fuertes subidas en los índices y un claro protagonista. CATL, que es el proveedor de baterías de Tesla, está subiendo con fuerza tras presentar resultados. Sí, el índice del Hansen sube con fuerza, el tecnológico aún más, y estamos viendo como las acciones de KTL que cotizan en Hong Kong son responsables de parte de ese protagonismo. 4,73% es lo que han llegado a notarse esta madrugada después de que el fabricante de baterías haya publicado esos sólidos resultados trimestrales anoche. Tesla, recordemos, es uno de sus grandes compañías para las que trabaja, y lo que ha anunciado KTL en la previa de que Tesla presente resultados es un beneficio neto que ha aumentado un 41% hasta los 2.600 millones de dólares. Y la China DeepSeek, que no cotiza, acaba de lanzar un modelo de inteligencia artificial que une texto e imagen para reducir costes de cómputo. Pues sí, lo presentan como un nuevo modelo multimodal que combina texto e información visual para procesar documentos extensos con menos recursos computacionales. Según publica The South China Morning Post, el sistema DeepSeek OCR, que así se llama, utiliza la percepción visual como medio de comprensión para disminuir significativamente el número de tokens, que son esas unidades mínimas de texto, que procesan los modelos lingüísticos. Según DeepSeek, este método puede reducir el volumen de texto entre 7 y 20 veces, lo que permitiría manejar grandes cantidades de información sin elevar los costes informáticos. Importante, aún así, mirando a los protagonistas en el mercado de Hong Kong, títulos que además llevan a primera línea en la lectura del día a las automovilísticas, hoy subiendo con fuerte. XPeng sube más del 5% y Lin Motor, que sube más del 4% tras los resultados de KTL. Para hoy en Estados Unidos tenemos resultados empresariales, además algunos de los importantes, ¿eh?
Philip Morris y General Motors, entre otros, pero no tendremos ni datos macroeconómicos públicos ni privados. Bueno, algunos nombres. Crown Holdings sube más de un 8% en el After Hours después de elevar previsiones para todo el año. La compañía espera tener un beneficio por acción de entre $7,70 y $7,80, mientras que antes había un rango de $7,10 y $7,50. Además, en el tercer trimestre, la empresa ha tenido ingresos de $3.200 millones. Zions Bancorp obtiene resultados mejores de lo previsto y supera el impacto negativo de los préstamos defectuosos. El Banco Regional anuncia ganancias de $220 millones y un beneficio por acción de 1,48. Sus ingresos de 861 también superan las expectativas. El valor sube más de un 3% en las operaciones posteriores al cierre. Y ayer en los índices, pues bueno, fiesta y volando, sí, con fuertes compras. Hubo dinero presionando al alza a esos índices. Vimos que el Nasdaq rebotó un 1,37% y el Dow Jones arriba un 1,12%. Los índices se ven impulsados por el optimismo que hay sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Donald Trump asegura que visitará el país en 2026 y espera alcanzar un acuerdo fantástico con Pekín. Además, las bolsas también agradecen las últimas palabras de Kevin Hassett, el principal asesor económico de la Casa Blanca, que ha asegurado que es probable que termine esta semana el cierre del gobierno federal, aunque también ha afirmado que de no llegar a un acuerdo con los demócratas habrá medidas drásticas. Y uno esperaría que vinieran pronto a la mesa, pero siguen sin hacerlo, ya sabes. Hoy el Senado abre su sesión, creo que alrededor de las 3 en punto. Espero que haya un equipo de personas en el despacho Oval, con el presidente esperando que consigamos que el gobierno deje de estar cerrado. Pero si no es así, supongo que ese equipo en el despacho Oval comenzará a tomar medidas drásticas. En el plano empresarial, Apple sube un 4% y renueva máximos después de que varias entidades hagan previsiones optimistas sobre las ventas de sus iPhones 17. Entidades como Deepwater Asset Management o Visible Alpha ya apuntan a que las ventas serán mejor de lo esperado. Quien subió más de 1,5 puntos fue Amazon, a pesar del colapso que sufrió su servicio Amazon Web Service. La tecnología es la gran protagonista, con acciones como ARP o Intel con subidas del 3%, aunque la mayor subida la vimos en Supermicro Computer, que consiguió un alza del 6% después de anunciar el lanzamiento del Data Center Building Block Solutions, con lo que la empresa mejorará sus servicios. El foco esta semana está puesto en las publicaciones de resultados como Netflix, Coca-Cola o Tesla. Según Bank of America, cerca del 75% de las empresas que han presentado cuentas en el S&P 500 han superado expectativas. Bueno, en Europa el IBEX 35 se coloca a un paso de su máximo histórico, sube un 36% en el año. He estado echando cuentas y he visto, Ángeles, que el índice está a 117 puntos del récord de 2007, ¿no? De 2007, sí, del 7 de noviembre. Sí, y bueno, esto está que arde, ¿no? Efectivamente, si hoy subiera un 0,75% el IBEX 35, tocaríamos nuevos máximos históricos. Parte desde 15.828 puntos. Los inversores volvían a tomar posiciones en el sector con mayor ponderación. En la banca seguimos con los coletazos del fracaso de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Ayer los dos protagonistas subían con fuerza. BBVA arriba un 3,85, daba continuidad a las alzas, y Sabadell rebotaba tras las caídas del viernes un 4,65%. En el resto del sector también avances. Santander subía un 1,8, CaixaBank un 2,5, un 1,9 Unicaja, y Bankinter, que publica las cuentas trimestrales pasado mañana, recuperaba un 1,65%. Ayer también subía Telefónica después de conocerse que quiere adquirir en una perspectiva de largo plazo el operador de telefonía móvil alemán 1&1. Es una compra que podría ser razonable, según nos contaba Guillermo Santos, socio de iCapital. Buscar compañías baratas puede ser muy razonable, habrá que ver cifras y profundizar en los números, pero puede ser muy razonable teniendo en cuenta que es una compañía telefónica que necesita fuentes de ingresos, porque algunas de ellas, como digo,
no han comenzado y otras están agotándose. Ayer también hubo descensos. A la cola del selectivo se quedaba Aena, que perdía 1 punto porcentual. Y en el resto de Europa, una jornada también claramente alcista. Frankfurt subía un 1,8%, París un 0,4%, Milán un 1,5 punto porcentual y Londres un 0,52%. Vimos rebote en el sector financiero, subidas importantes para algunos grandes como Deutsche Bank, Commerzbank, Barclays o Unicredit. La excepción BNP Paribas, que caía un 7,7% después de que un tribunal estadounidense declarara culpable al banco de haber facilitado transacciones que sirvieron para financiar al régimen de Sudán entre finales de los años 90 y 2009. El banco ha dicho que va a apelar la sentencia y el grupo francés de lujo Kering ganaba casi un 5% al acordar la venta de su negocio de belleza a L'Oréal, que por cierto hoy tiene que presentar cuentas. Bueno, para el día de hoy, L'Oréal, ¿y qué más tenemos? Enagas también va a presentar en Esto es para que nos vayamos preparando para el plato fuerte, ¿no? Efectivamente, para cuando venga la fiesta. A partir del jueves empieza el baile. Hoy es el aperitivo. Sí, hoy vamos calentando. Pues también estaremos pendientes de Intesa Sanpaolo, que ha cerrado su programa de recompra de acciones por 2.000 millones de euros, y escucharemos a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una conferencia sobre el clima del Banco de Noruega. Muy bien, 7:30, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, estamos ahora mismo mirando las plazas que están abiertas, que están generando información, y una de ellas está en Asia, es Tokio, que está marcando nuevos máximos. El mercado parece que festeja el nombramiento de la nueva ministra, que aboga por más estímulos, y esta música le gusta al mercado. ¿Cómo ves Tokio? Sí, bueno, es uno de los mercados también que en este tercer trimestre que hemos cerrado se ha estado comportando muy bien, ha remontado respecto a sus inicios de año, ¿no? que ha estado liderado en los mercados por Europa. Y bueno, pues todo en base a estos nuevos estímulos de la economía japonesa, que prevé que haya un alza, ¿no? de la inflación. Ellos van al contrario que nosotros, ¿no? y una subida de los tipos de interés por parte de la política monetaria, ¿no? Recordemos que al final la economía japonesa lleva metida en una trampa de liquidez desde hace bastantes décadas, con lo cual los mercados se lo han tomado en positivo respecto ese cambio, ¿no? que acontezca
en la economía japonesa, ¿no? Con esos estímulos y esa, bueno, pues se supone salida de esa espiral que están metidos desde hace décadas. Aquí en Europa y en España vemos que el IBEX 35 está a un 1% de marcar nuevos récords, los máximos alcanzados en el año 2007. ¿No hay vértigo? Esto es imparable, ¿no? Bueno, ya decíamos en semanas anteriores que bueno, pues está dando una conjunción, ¿no?, de distintos factores, como son la bajada de tipos de interés, sobre todo por parte de la Reserva Federal, que eso anima al mercado, la inversión en la temática de inteligencia artificial y ese CAPEX, ese aumento de CAPEX por parte de las empresas. Y aquí concretamente en el IBEX 35 con el sector bancario, que es un índice muy bancarizado, pues tenemos un mantenimiento de tipos de interés y unos costes de financiación aún, bueno, no bajos, pero ni tampoco elevados, o sea, mantenimiento de esos costes de financiación que hace mantener esos márgenes de interés a los bancos, buenos resultados, con lo cual el IBEX, pues al ser un índice bancarizado, sigue esa estela del buen comportamiento del sector bancario. De todas maneras, hemos tardado casi 20 años, ¿no?, en alcanzar los nuevos máximos. ¿Qué papel juega España en tu cartera, en Naranja Inversiones? Nosotros en Naranja el porcentaje que tenemos recomendado de España es en torno a un 8%, ¿no? Estamos más concentrados, bueno, pues en Europa y también una parte importante la tenemos recomendada en Estados Unidos, en torno al 15%, 16% de la cartera. En España no tenemos precisamente ese sector bancario recomendado en la cartera, así que tenemos otros grandes nombres no recomendados, como puede ser Iberdrola, como puede ser Merlin Properties, como puede ser Inditex, Acerinox, ACS. Sí que esos grandes nombres sí que los tenemos recomendados, pero no el sector bancario español. Oye, vamos a conocer esta semana las cuentas de Bankinter, van a ser el jueves, pero antes tenemos aluvión de resultados empresariales, especialmente en Estados Unidos y algunos de los importantes. Estoy pensando en un Coca-Cola, en un General Motors, en un Netflix. ¿Qué esperas de las cuentas? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Se está trasladando a márgenes la guerra arancelaria, la presión en precios o no? Bueno, la guerra arancelaria y la presión en precios estamos viendo que bueno, pues no era tan bravo luego como lo pintaban, ¿no? O sea, realmente el aumento de los precios bueno, ha sido más moderado de lo que se estimaba y por eso bueno, pues parece que hay un cierto control de la inflación, ¿no? Aunque la guerra arancelaria todavía está encima de la mesa, ¿no? Las compañías, pues los beneficios empresariales sí que se espera que crezcan, sobre todo al otro lado del Atlántico, ¿no? En Estados Unidos se espera crecimiento de doble dígito en los beneficios empresariales, no así en Europa, que se espera de dígito alto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues buenas perspectivas se tienen para los resultados empresariales de esta temporada. Netflix que publica hoy, bueno, pues esperan que no tanto en el tercer trimestre, ¿no?, que siga un poco la dinámica del segundo, un poco de sentimiento de entradas y salidas de mercado, pero sí mirando más allá, ¿no? Ya decimos siempre que no solamente mirar los resultados de este trimestre, sino los objetivos que tengan las compañías para los próximos, sí que mirando más allá en el cuarto trimestre, sí que se esperan un aumento de suscriptores y aumento de la vuelta de las grandes series a Netflix y sobre todo el buen comportamiento que se está teniendo por parte de público juvenil y también en la región de Latinoamérica que experimenta un crecimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Coca-Cola también publica hoy, también se esperan buenos resultados. Creo que, bueno, dado la incertidumbre de mercado, a lo mejor tenemos que volver un poco la mirada al sector de consumo estable, no tanto cíclico, porque como decías, a lo mejor da un poco de vértigo, ¿no?, las valoraciones que estamos teniendo, bueno, pues en sectores cíclicos o en sectores con temática de inteligencia artificial. Si queremos empezar a
entrar en mercado puede ser consumo estable uno de los sectores en los que está. Bueno, y volver la mirada también a los datos macro. Desde la Casa Blanca creen que el cierre del gobierno de Estados Unidos podría terminar esta semana y el viernes tendremos cifra de IPC. ¿Qué esperas de los precios allí en Estados Unidos? Pues espera que siga en niveles de en torno al 3%. Bueno, pues esa contención de los precios que la Reserva Federal está dándola por buena. Su objetivo es el 2%, pero este 3% lo da, entre comillas, por bueno, que no se acelere ese ritmo de subida de precios. Están más volcados en el mercado de trabajo. Veremos si los próximos movimientos, ¿no?, de bajada de tipos de interés no pues vuelve a activar esa economía estadounidense que no ha perdido fuelle y vuelve a repuntar los precios, pero en el momento precios controlados en torno al 3%, no el objetivo del 2%. El objetivo del 2% le ven para el 2027. Y ya lo último, miramos a la renta variable, pero también hay que mirar muy de cerca el mercado de bonos. He estado viendo que la diferencia entre el bono a 2 y 10 años en Estados Unidos ha caído a unos 23 puntos básicos. Cuentan que la curva de tipos de interés estaría anticipando una recesión y que, por lo tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos tendría que ser más agresiva con la bajada de tipos de interés. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿te preocupa ese aplanamiento de la curva? Yo creo que el movimiento en la curva no va a ser más en los tramos más medio-largo plazo, ¿no? Como dices, ese estrechamiento del 2-10 años pues seguirá produciéndose. No solamente que históricamente, ¿no?, pues a lo mejor nos indicaría recesión, pero también hay que tener en cuenta que actualmente el nivel de deuda que tienen los estados y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, la financiación, que es a largo plazo, la querrán hacer a tipos de interés lo más bajos posibles. Entonces, de ahí yo creo que es un factor adicional a tener en cuenta y probablemente no estemos ante una recesión, sí un interés por parte de los países en este caso Estados Unidos, de financiarse lo más barato posible, ¿no? Muy bien. Pues Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias por esa visión de mercado, las claves más importantes, el madrugón y a por el martes. Buen día. Muchísimas gracias. Adiós, a todos. cuídate, chao. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Las organizaciones mantienen su apuesta por la sostenibilidad pese a la incertidumbre global. Según el informe Un Mundo en Equilibrio 2025 de Capgemini, el 82% de las empresas planea aumentar sus inversiones en este ámbito, un 8% más que el año anterior. El cumplimiento normativo y la rentabilidad siguen siendo los principales impulsores de estas iniciativas. Sin embargo, solo el 21% de las compañías cuenta con planes de transición detallados, frenadas por limitaciones presupuestarias, falta de datos y estructuras internas poco integradas. Además, la inestabilidad geopolítica y los efectos del cambio climático ya afectan a más del 70% de las organizaciones, con interrupciones en las cadenas de suministro y escasez de materias primas.
Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. Entrevista a Enrique Riquelme, presidente de Cox. Cox colocará entre fondos un 40% de las centrales de Iberdrola en México. Cuenta también este periódico que L'Oréal se hace con el negocio de belleza del dueño de Gucci, que el préstamo de valores aumentará medio punto la rentabilidad de los fondos, que el rey insta a las empresas familiares a incrementar su profesionalización y que Pascual se lanza a producir en el norte de África, crea una filial e inicia operaciones en Marruecos. También destaca que BBVA y Sabadell igualan como segundo banco favorito de los analistas. Solo Santander recibe un mejor consejo. En el diario 5 días, Wall in Progress Barcelona. Reynés cuestiona el apagón nuclear. Hagamos números. El presidente de Naturgy cree que el mercado ha cambiado desde que se tomó la decisión. Corredor exige al sector eléctrico cumplir sus obligaciones para mejorar la fiabilidad. Más cosas cuenta este diario. Telefónica evalúa comprar la alemana One and One, valorada en 4.000 millones. El lobby del alquiler pide disparar el gasto en vivienda. La empresa familiar contra el bloqueo legislativo y el absentismo. Y cuenta también que Corea del Sur es una puerta de entrada al mercado asiático para las pequeñas y medianas empresas. En expansión, el gobierno cederá ahora las OPAs al Banco de España. Impulsará contrarreloj la cesión del control de fusiones bancarias que pide Bruselas. Cuenta este periódico que David Martínez cooperará 110 millones de euros de dividendos de Banco Sabadell. Dos cositas más interesantes dentro de expansión. Una, el boom de los data centers abre un negocio de 90.000 millones de euros en España y la inversión inmobiliaria sube un 44% en nuestro país. Interesante la contraportada de expansión. Las fortunas francesas se mudan a Luxemburgo y a Suiza. Cuenta que las turbulencias políticas y las amenazas fiscales han llevado a los grandes patrimonios galos a buscar naciones refugio. Milán también se ha beneficiado por el régimen fiscal italiano. Cuenta que el flujo de inversión fuera de Francia se ha disparado desde que Macron adelantó las elecciones en el año 2024. Prensa nacional e internacional. Roberto Hugo, adelante. El País señala en su portada: líderes internacionales alertan de la ruptura del orden global. Políticos, académicos y empresarios advierten sobre la crisis que sufre el multilateralismo y la aceleración del cambio geopolítico impulsado por el presidente de Estados Unidos. En el mundo, el juez cita a los pagadores de los sobres con cash del PSOE. También nos cuentan que Aldamar revela al Tribunal Supremo que pagó 20.000 euros en negro a Ábalos para un local en Valencia. La Razón señala en su portada: Montero y Lastra enchufaron al exgestor del PSOE. Moreno fue protegido por la vicepresidenta y la que fuera mano derecha de Sánchez para un retiro privilegiado. El ABC también centra su mirada en que el juez cita al exgerente de Ferraz y a una trabajadora por la presunta caja B del PSOE, y por su parte también comenta que García Ortiz ignora al Consejo Fiscal y nombra otros 15 cargos antes de ir al banquillo. Comenzamos el repaso de la prensa internacional en Estados Unidos y abrimos con The Wall Street Journal, que abre su edición con la crisis financiera de Argentina. Los bancos estadounidenses buscan garantías para respaldar el rescate de 20.000 millones de dólares de Argentina, dicen. Por su parte, The Washington Post cuenta que el Tribunal de Apelaciones dictamina que Trump puede desplegar la Guardia Nacional en Portland. Un juez federal designado por el presidente había impedido que su administración enviara miembros de la Guardia Nacional. Y The New York Times se miran a la guerra comercial. China tiene otra palanca para usar el enfriamiento con Trump.
Las líneas de producción en Washington, los halcones de China afirman que su economía es demasiado débil para soportar un shock arancelario. En la ciudad de Yiwu, las fábricas demuestran por qué esto podría ser un error de cálculo. Nos vamos al repaso de las principales cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania, unos 100.000 millones de euros más. El gran rompecabezas fiscal de Kleinbeil, el ministro de Finanzas, puede esperar ingresos significativamente mayores en los próximos años. El Handelsblatt lo supo antes del anuncio de la estimación fiscal. ¿Qué implicaciones tiene esto para la situación presupuestaria? El Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala por qué Europa está estancada en el precio del CO2. Gobiernos de todo el mundo están encareciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En Europa, precisamente, los políticos, la industria y los sindicatos empiezan a tener dudas. Vamos a Reino Unido con la portada de Times. Rachel Reeves recortará 6.000 millones de libras de burocracia con la esperanza de equilibrar el presupuesto, mientras que el Financial Times, por su parte, señala que el ejército estadounidense recurre a grupos de capital privado para financiar una renovación de 150.000 millones de dólares. Apollo, KKR, Carlyle y Cerberus entre los inversores que mantuvieron conversaciones con el gobierno federal. Y nos vamos a Francia con la portada de Le Monde. Nicolas Sarkozy conserva la confianza del mundo empresarial a pesar de su convicción. Desde 2012, el expresidente de la República ha sido consultor de lujo y miembro remunerado de los consejos de administración de importantes empresas que cotizan en bolsa. Y terminamos con la portada del Les Echos, presupuesto 2026, los enfermos crónicos en el centro de las medidas que generan controversia. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Abrimos página internacional de análisis con José Luis Orella, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar contigo. Bueno, como siempre, hay varias cosas que tenemos sobre la mesa, entre ellas el presidente de Estados Unidos que está mirando a Gaza y está mirando también a China. Por un lado, tenemos ese plan de paz para Gaza que parece cada vez más frágil. En las últimas horas sabemos que Hamás ha entregado un último cuerpo, pero faltan aún otros 15 por entregar y los bombardeos no han cesado y la ayuda humanitaria pues llega con cuentagotas. Trump insiste en que si Hamás no cumple el acuerdo de tregua, pues Hamás será totalmente erradicado. ¿Cómo estás viendo estas últimas horas en Gaza? ¿Qué esperas? ¿O cómo ves también esas amenazas y esas palabras de Trump? Hombre, pues más o menos nos vamos acercando a la realidad. O sea, el Tratado de Paz era lo que todo el mundo deseaba. Claramente la política de evolución de los rehenes se tenía que desarrollar. A Hamás le interesaba porque mejoraba su imagen y para el gobierno de Israel era el principal pulmón de oxígeno que necesitaba. Pero ese plan segundo, que significa la reconstrucción de la Franja de Gaza y esencialmente con la erradicación de Hamás por ser un movimiento terrorista y su expulsión
un poco de lo de la franja, jamás nunca lo va a aceptar, ni la entrega de armas. Por eso cuando hubo ese momento de tregua salieron inmediatamente con sus uniformes, con sus armas, para demostrar que ellos están allí, que va a ser muy difícil sacarlos y esencialmente jugar la imagen de que ellos también son unas fuerzas regulares. De ahí un poco ese uso de uniformes. Así que está todo muy complicado, porque incluso aunque nos haya llegado a través de los medios lo de la tregua, los tiroteos y el goteo de bajas pues han sucedido. Ayer mismo 2 soldados israelíes murieron en una emboscada y varios críos pues murieron también por francotiradores. O sea que eso se mantiene, es muy frágil, y claramente yo creo que vamos a ir, bueno, pues sencillamente a que la posibilidad de que jamás pueda aceptar tiene que depender mucho de la presión que reciban por parte de Qatar, por parte de Turquía, para un poco ese proceso de salida, ¿no? Aquí nos estamos jugando otras cosas, como son los recursos cercanos a la Franja de Gaza, ¿no? Otro de los puntos de atención es China. El presidente de Estados Unidos ha confirmado su viaje al gigante asiático a principios del año 2026. Ha destacado la buena relación comercial entre Washington y Pekín, pero bueno, entre continuas amenazas, ¿no?, y aranceles para arriba, para abajo, y bueno, ¿qué esperar de esa reunión? ¿Tú crees que hay más ruido que luego realmente realidad? Hombre, lo que está claro es que les divierte un poco llevar a aquello, porque están condenados a entenderse. O sea, China tiene gran parte un poco del paquete deudor. Las empresas estadounidenses dependen mucho de los suministros que les puede proporcionar China y están condenados a entenderse, y ambos buscan un orden estable que pueda favorecer un poco ese enriquecimiento por ambas partes, que mantengan su rivalidad por ese crecimiento, por esa lucha por los mercados, por las materias, y por llevar a ver quién puede ser la potencia que más influya en el orbe, pues eso está claro. Pero que están condenados a entenderse y no pueden aislarle al otro de la economía internacional, porque iría en perjuicio de su propio campo, eso está claro. Por eso ya vamos entendiendo un poco esa política de Trump de empezar muy fuerte y luego ya con esa presión fuerte empezar las negociaciones. Y Xi Jinping, pues claramente es también un jugador que tiene sus características muy a largo plazo, muy con paciencia, y están condenados plenamente a entenderse, aunque mantengan las espadas en alto y mantengan un poco esas fuertes rivalidades, pero como vemos, con sus más y sus menos. Oye, otro punto de atención está en Japón, donde ya hay nueva primera ministra. ¿Cuáles serían sus primeros desafíos, los grandes retos al frente del Ejecutivo? Hombre, pues claramente, por un lado, un poco el tema de gestión de Japón va a intentar por un aspecto mantener la seguridad que pueda proporcionar Japón con unas relaciones estrechas con Estados Unidos, y eso también puede ir en una potenciación de las fuerzas de defensa japonesas. Por otro aspecto, la gran sensibilidad que tiene también la población japonesa en un proceso de envejecimiento, pues a la posible inmigración. Japón, comparado con Europa, no tiene problemas de inmigración, pero siempre ha sido un pueblo, por sus propias características, muy sensible a todo ello. Y precisamente la elección que han tenido de esta primera ministra es porque tiene, como es mucho más cercana pues a esos planteamientos que podríamos decir como trampistas en la sociedad un poco japonesa. O sea, vamos a ver una primera ministra que le va a encantar hacerse fotos al lado de Trump y ser un poco su referente en el Extremo Oriente. Muy bien, pues José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Gracias, cuídese mucho, un abrazo, un lujo. Gracias. Un abrazo, que tengas buen día. Adiós. Hasta ahora. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Arranca esta mañana lluviosa con una M30 muy complicada, desde el nudo sur, muy lento, tanto hacia la ribera del Manzanares como hacia el este, con circulación lenta hasta el nudo de Manoteras. En el norte, también a estas horas van a encontrar muy lenta la avenida de la Ilustración desde Salvador Maella y el nudo de Colmenar. Todos los accesos a la ciudad lentos, sobre todo en el sur, por la A5 y A42, y muy complicada también la salida hacia la A2. Todos los accesos a la Almendra Central a estas horas están a pleno rendimiento, sobre todo en el lado este de la M30 y en el interior, calles con mucho tráfico como Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo en sentido norte, Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, o el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa, en rápido incremento en los últimos momentos, Costa Rica y Alberto Alcocer. Al otro lado destacamos Tea Bermúdez y José Abascal o los bulevares, y en pleno centro